Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, días o lo que sea que sean mientras estás viendo este video. Mi nombre es José Eduardo Olvera Rodríguez. Soy licenciado en Psicología Clínica por la Universidad Autónoma de Querétaro y especialista en familias y prevención de la violencia por la misma universidad. Mis áreas de interés y mis temáticas son la cuestión de la sexualidad, tanto la dimensión de la identidad como la dimensión de la orientación. Y bueno, hoy en este video me gustaría hablarles a ustedes sobre la importancia que tiene que la educación sexual integral se imparta en varios de los niveles de educación básica en nuestro país. Estos son algunos breves apuntes que nos pueden servir para ir adentrándonos a la problemática. ¿Sale? A mí me interesa el tema porque recientemente en el estado de Querétaro han estado surgiendo discursos como son las iniciativas por el PIN parental, que lo que buscan es implementar un control, es decir, como si fuera una especie de bloqueo sobre algunos de los contenidos que se imparten en la educación pública. Y bueno, a mí me parece muy importante hoy día utilizar los elementos que gracias a la universidad pública he adquirido a través de mi formación, gracias al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a través del Programa Nacional de Calidad en el cual estoy. He tenido la oportunidad de problematizar algunos aspectos y me parece muy conveniente darles algunas pautas, algunos comentarios, algunos indicadores importantes para poder proceder. Para comenzar, les decía, ¿no?, sobre la importancia de la educación sexual integral en México. Este video está diseñado para cualquiera, es decir, he tratado de que la temática sea accesible para cualquier persona que decida verlo, tanto niños como adultos como adolescentes, si bien claro que la temática tiene que ver con un discurso que lamentablemente solo ha contemplado a los adultos. En México, bueno, yo actualmente estoy haciendo una investigación para realizar un programa de intervención, diseñar un programa de intervención que sirva para reducir la violencia dentro de las familias. Y dentro de esta investigación no solamente se delimitan las cuestiones que a mí me interesan y yo considero pertinentes, sino que se han tocado otro tipo de cuestiones. Una de ellas es la posibilidad de contar con una educación pública, una educación gratuita, de excelencia en términos de sexualidad, de género y sobre todo de derechos humanos. Es decir, sexualidad y género bajo la perspectiva de los derechos humanos. Eh, Hemos de recordar que la educación sexual integral no solamente es enseñarles a los niños sobre métodos anticonceptivos, sobre las cuestiones biológicas esenciales, sobre la reproducción o sobre los órganos reproductores. No es nada más eso. La educación sexual integral, como bien lo menciona su nombre, tiene que ver con un aspecto súper importante que es integrar elementos que conforman la identidad de todos nosotros como personas humanas y personas que gozamos de derechos. Estos aspectos tienen que ver con que la educación sexual integral contempla las dimensiones de la afectividad, de la orientación sexual, de la identidad, de la planificación familiar y de la prevención de infecciones y enfermedades de transmisión sexual. Es decir, son 5 dimensiones, al menos 5 dimensiones que yo considero muy importantes que nuestros niños y niñas conozcan, porque de lo contrario vamos a ver problemáticas como lo hemos estado viendo hasta el día de hoy. El tema de la violencia hacia y en contra de las mujeres, en contra de las personas de la diversidad sexual también, en contra de las personas con una identidad que no es la hegemónica, es un tema de hoy día en México que tenemos que resolver. Y una de las maneras que tenemos no es la única, ni va a ser suficiente para resolver el tema de la violencia, pero sí es muy importante. Es dotar de elementos científicos, de elementos éticos, de valores importantes para el ejercicio de una sexualidad libre, autónoma, democrática, en el sentido de que las personas podamos decidir los aspectos de nuestra sexualidad de una manera responsable, de una manera afectiva, de una manera no solamente biológica. Es por eso que quería mencionarles 3 cuestiones principales. Es un video muy breve, no me voy a clavar en ninguna de estos aspectos, pero es 3 problemáticas que mi investigación ha detectado y es, la primera es la
en que en México en las familias generalmente existen recursos insuficientes para la resolución pacífica de los conflictos, para el establecimiento de diálogo y para el establecimiento de relaciones sanas, democráticas y autónomas dentro de las familias. Eso es un denominador en México. ¿Por qué? Por el contexto histórico, social, por la falta de programas políticos, públicos y sociales. Otra problemática que tiene que ver con, en México las personas hemos sido históricamente muy ignorantes, no porque no sepamos o no querramos saber, sino porque no se nos han brindado los elementos para saber sobre la sexualidad. La cuestión es que la sexualidad implica una dimensión muy amplia que en este video no les puedo platicar a profundidad, pero sí, en México no contamos con la suficiente información, al menos yo en mi educación básica no conté nunca con información acertada, fuera de prejuicio y científica sobre qué es la orientación sexual, sobre qué es la identidad de género, sobre qué es inclusive un embarazo o sobre lo que es una planificación familiar. Esto es a lo que se dirige la educación sexual integral, a prevenir que los niños y las niñas de México no sepan con lo que se van a enfrentar el día de mañana, y eso probablemente, lo más seguro es que va a tener efectos negativos sobre las condiciones de su vida y sobre las condiciones de económicas, sociales, identitarias y de sus derechos humanos. Es por ende que, aunado a estas dos cosas, existe otra cosa bien importante que me parece que es la más difícil de cambiar, es el imperio de ciertos discursos que se proponen como conocedores universales de la sexualidad, de la identidad de género, y que prescriben, digamos más que prescribir, prohíben que las personas accedamos a un conocimiento científico sobre la sexualidad y sobre el género y sobre la reproducción y sobre la planificación familiar. Estoy hablando, por supuesto, de los discursos conservadores que impiden el acceso de las personas a una educación amplia, crítica, democrática y justa. En tanto tal, esta predominancia de estos discursos viene a rellenar los vacíos que que se ha dejado en la educación pública en términos de sexualidad. Es decir, al no tener los elementos científicos y las herramientas para saber de lo que estamos hablando, los hemos reemplazado con discursos de odio, con discursos de ignorancia y de tabú sobre la sexualidad. Me parece muy importante que eso se va a combinar después con la pobre o insuficiente generación de recursos dentro de las familias para generar convivencias pacíficas, armoniosas y no violentas. Estas tres cosas son el resultado de siglos de historia, son el resultado de siglos de deficiencias en las políticas públicas y son el resultado de la mala implementación de los recursos políticos, perdón, de los recursos presupuestales por malos ejercicios gubernamentales. No es un problema que vayamos a poder resolver de un golpe, pero lo que sí me gustaría decirles es que podemos atajar el problema, si bien no completamente, pero vamos a darle una, digamos, yo lo veo así, más o menos uno de los pilares que va a ser fundamentales en la creación de una nueva sociedad, o como le están diciendo, de una cuarta transformación, tiene que ser la educación sexual integral, porque el día de mañana los niños y las niñas en México deben de contar con los recursos suficientes para prevenir la violencia, no solamente la violencia que se genera en sus hogares por cualquier tipo de situación económica, social, etcétera, sino también por cuestiones de género, por cuestiones de sexismo y machismo. Es decir, los niños y las niñas mexicanos tienen que estar dotados con elementos para poder pensar críticamente su situación en el mundo como sujetos de derechos y sujetos con sexualidad y con género. Entonces, es muy importante, si los dotamos en este momento de esos elementos, el día de mañana vamos a lograr no solamente la disminución de los embarazos adolescentes, sino también la disminución en cierto grado de los abusos, discriminaciones y violencias que se hacen por desconocimiento sobre la orientación sexual, identidad de género y la afectividad. Es decir, quizás logremos con la educación sexual integral una disminución también en el aspecto de la violencia contra grupos de la diversidad sexual o contra personas de la diversidad genérica. Es por ende que si nosotros logramos implementar la educación sexual integral, a futuro, a mediano plazo y a largo plazo también, vamos a ver reducidos las problemáticas también que tienen que ver con los trastornos de salud mental
que lamentablemente son gestados en una sociedad patriarcal, machista y sexista, en la cual los valores sobre la heterosexualidad son los predominantes, y esto no le deja ningún pie, no le deja ningún espacio ni ninguna cabida a cualquier tipo de identidad que no sea la heterosexual o la identidad cisgénero. Si nosotros logramos educar a nuestros niños, niñas, jóvenes, podemos también prevenir que ellos, a través de ya estar informados, sean actores o agentes de la discriminación y la violencia contra otras personas. La educación sexual integral puede ser una de las vías para resolver las problemáticas esenciales de violencia y discriminación en México. Y si no lo tomamos en serio, vamos a seguir teniendo los mismos efectos que se ha tenido hasta ahora. El país con más embarazos a nivel mundial es México. El país con 9 a 10 homicidios, feminicidios al día es México. El país donde la tasa de transmisión de infecciones o enfermedades de carácter sexual es altísima para ser el siglo XXI. Es por ende que yo les pongo a su consideración que pensemos en la importancia de integrar estos esquemas. No se trata de ideología, se trata de ciencia, se trata de argumentos, se trata de demostraciones, se trata de estadística. No se trata de tenerle miedo. No permitan que les infundan miedo. La educación sexual integral no es un programa de característica oscura ni nada del estilo. Es una cuestión fundamental de los avances científicos del siglo XX y XXI. Y por eso les pido, por favor, que tomen este video, sean muy críticos, y por favor, si tienen más dudas o comentarios, eduardoolveraguac@gmail.com o Espacio Queer en Facebook. Muchísimas gracias.